Que Dios les continúe bendiciendo en la tarde de hoy. Es un gozo poderles saludar y estar nuevamente con todos ustedes en este programa especial de preguntas y respuestas de nuestro mes de la familia, bajo el tema o lema principal: Cristo, el eje de nuestro hogar. Así que sean todos bienvenidos y esperamos que sea una bendición para todos la tarde de hoy, esta programación de las preguntas que nos hicieron llegar varios de ustedes. Pues con base a ellas vamos a estar exponiendo puntos importantes que tienen que ver con la pareja, con la crianza de los hijos y diferentes aspectos del hogar. Así que sean todos bienvenidos y juntamente con mi esposa pues vamos a desarrollar este tema, pero antes ella nos va a saludar y a la vez guiarnos en oración en la tarde de hoy. Mi amor, bienvenida. Le estaba diciendo que tenía nervios y dice que no. Es que estamos recordando cuando veníamos a la iglesia a grabar. Bueno, la verdad que esta tarde sé que va a ser de una bendición. Como decía nuestro pastor, tenemos aquí las preguntas que las personas nos hicieron llegar durante este mes que ha sido tan bendecido, el mes de nuestra familia. Y trataremos, ¿verdad?, bajo los principios bíblicos y lo que hemos podido aprender, dar una respuesta para que ustedes la coloquen en práctica. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para esta tarde. Padre maravilloso, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos regalas, por la audiencia que tenemos ahora y por las personas que más adelante, Señor, se van a encontrar con este video o familiares a los cuales les vamos a regalar, Señor, este link. Te queremos pedir que tú nos des la sabiduría, que nos des la gracia y que sea una tarde, Señor, de formación, donde nosotros como padres aprendamos, Señor, los principios que tú nos has dejado y más que escucharlos hoy, los podamos colocar en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo capítulo 128, que es la bienaventuranza del que teme a Jehová. Salmo 128, y dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Qué maravilloso. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre, y por supuesto la mujer también, que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén, diríamos aquí, de tu hogar, todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Pasea, dice aquí sobre Israel, declaramos pasea sobre cada familia. Amén, gloria al Señor. Vamos entonces a entrar en materia para ir desarrollando las diferentes inquietudes que ustedes nos han hecho llegar y esperamos, reitero, con la ayuda y la guía del Señor, poder contestar de la manera más acertada posible. No tenemos las respuestas para todas las inquietudes, es imposible dar respuesta a todo, pero con la ayuda del Señor y de el mejor manual que tenemos, que es la palabra de Dios, pues vamos a ir tratando de encontrar esas respuestas, hermana Herly. Bueno, la primera pregunta dice: ¿un matrimonio que no fue registrado es válido? Bueno, hay que ver la parte legal acerca de este punto, porque inicialmente arrancamos del principio que si hubo la intención, la decisión más bien de casarse, significa entonces que ese matrimonio delante de Dios es válido. Que por motivos legales de no registrarse, olvido, no sé qué pasaría exactamente porque no nos explican el por qué no fue registrado. Bueno,
quedó así, reitero, no significa que no hubo la intención, la determinación, el compromiso de contraer el matrimonio. Supongo que hubo la bendición también. En este caso parece ser que fue de un cura, de un sacerdote católico. Sí, normalmente se cree que porque ahora somos cristianos, el matrimonio por lo católico no vale. No, eso hay que descartarlo totalmente, porque es una autoridad legal reconocida, sea sacerdote, sea juez, sea notario, sea pastor, después que sea una autoridad legalmente reconocida, porque por ahí andan otros también que no tienen la autoridad legal y van casando, eso sí no es válido legalmente, porque no son autoridades legalmente reconocidas. El caso particular, por ejemplo, de los pastores de la obra del Movimiento Misionero Mundial, nosotros no tenemos autorización legal para casar. Lo que se hace es una ceremonia de confirmación del matrimonio, lo que llamamos la bendición espiritual, y que realmente pues una pareja no se siente casados como tal hasta que no reciben esa bendición. Pero legalmente, ya cuando se casaron por la notaría o por un juez, o reitero, o los casó un sacerdote y eso, ese matrimonio es legal delante de Dios y por supuesto delante de las autoridades. Bueno, siguiente pregunta. Si no estoy de acuerdo, pastora, como madre del noviazgo de mi hijo, porque la muchacha no es cristiana y es mala influencia, ¿qué debo hacer? Bueno, el noviazgo, o bueno, en nuestro ámbito cristiano, ¿verdad? Escoger a la persona, que es una de las temáticas que también hemos trabajado, el cónyuge, ya el esposo, esposa. Realmente eso es más importante que ni tan siquiera la profesión, porque es que finalmente hay gente que estudia una cosa y se desempeña en otra. Y considero que nosotros como papás, bueno, colocándome en el caso que somos papás, aunque nuestros hijos todavía están chiquitos, yo no puedo respaldar algo en que se quebranta un principio primordial, que es que esa persona no es cristiano o cristiana, que ese es como el primer ítem o la condición fundamental que debe tener la persona que va a ser parte de nuestra familia. Entonces, ahí la pregunta como tal, ¿verdad?, es si no estoy de acuerdo. Luego dice que es una mala influencia, o sea que a lo mejor esta mamá ha tenido la oportunidad también de reunir otra serie de condiciones y dice, no es la persona. ¿Qué debo hacer? Mantenerse en esa posición, no puedo apoyar esa relación sentimental. El asunto a veces aquí es que los hijos quieren de alguna manera presionar, obligar a que los padres acepten su relación, así no estén de acuerdo. Y déjeme decirle que los padres somos los padres y tenemos la autoridad y el respaldo bíblico y de parte de Dios de no estar de acuerdo y de no dar la bendición a una relación que sabemos, como es este caso de esta pregunta, que no va a salir bien. Mire, estaba recordando que qué días estaba en una cita médica y empecé a hablar con la secretaria y tal vez, bueno, por el vestuario y por lo que yo le hablaba, me dijo, ¿usted es cristiana? Le dije, sí, del movimiento. Me dijo, ay, yo también, cuando yo era niña y adolescente en la finca. Bueno, empezó a contarme su historia. El resumen es que va a tener su bebé, ya está embarazadita. Dice, yo no voy a permitir que lo bauticen. ¿Por qué? Porque ella tiene unas raíces cristianas. Dice, pero mi esposo y la familia sí quieren el bautismo. Entonces acá lo que pasa es que la persona también está mirando el comienzo del matrimonio, pero de ahí para allá hay un sinnúmero de cosas y detalles a los que se van a enfrentar, porque es el yugo desigual que habla la palabra. Está claro entonces que hay que mantener la posición del desacuerdo, de advertir. Por supuesto no se les puede obligar, ¿verdad? Pero
la posición como madre, como padre, de no estar de acuerdo con una relación que se ve que no está bien, que va por mal camino, es una posición totalmente legítima que los padres deben mantener. Bueno, la tercera dice, ¿debo obligar a mis hijos menores a asistir a la iglesia? Hijos menores, es importante. Menores. Bueno, aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, lo que dice la palabra en Proverbios 22:6. Instruye al niño, texto muy conocido, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire que dice instruye, no obliga. No obliga a tu hijo o al niño, instrúyelo. Entonces, creo que hay que partir de esa base, porque cuando muchas veces las cosas se transmiten por una mera obligación, ahí es donde también comienzan a veces los problemas. Entonces, partimos de la base que lo primero es instruir, orientar, formar al niño, hablarle de la importancia de la casa de Dios, de la importancia de asistir a los cultos, del valor que eso tiene para sus vidas desde niño. Partimos de ahí. Ahora, recuerdo un pastor muy influyente a nivel de medios de comunicación, hablando sobre este tema, y él ponía el siguiente ejemplo, y es para recibir la educación secular de los niños cuando todavía están, ya irían, vamos a ese punto, mientras estén bajo nuestro techo, bajo nuestra responsabilidad, ellos tienen obligaciones con el hogar, con nosotros como padres, y obligaciones espirituales también. Entonces él ponía este ejemplo. ¿Usted le da la opción al niño de ir al colegio? ¿De ir a clase un día? O si el muchacho le dice, no, yo no quiero ir, usted no me puede obligar a ir al colegio. Es que yo pienso, pastor, que ahí viene también lo que es la responsabilidad de nosotros como padres en la educación cristiana de nuestros hijos, ¿sí? A lo mejor, bueno, acá podemos colocar alrededor de esta pregunta muchas cosas. Si hay un mal ejemplo, entonces a lo mejor el chico por eso tampoco quiere ir. Lo que decías, de pronto si no se usa la mejor manera y todo es obligado. Aquellos chicos que no se les saca a ningún lugar sino solo a la iglesia, ¿verdad? Entonces empiezan a entender un mal concepto de lo que es la vida cristiana. Pero es muy importante que como papás sepamos que nuestra responsabilidad, así como es formarlos a ellos en personas, en carácter, en muchas cosas, está bajo nuestra cobertura, y la moral cristiana y la educación cristiana es de papá y mamá. Sí, y termino con lo que decía este pastor, que me llamó la atención y me quedó grabado. Él entonces decía, ¿qué es más importante, la educación secular o la educación cristiana? Entonces, si para la educación secular ellos tienen la obligación de estudiar, es lo que él proponía, que me dejó a mí reflexionando. Entonces, para la educación cristiana que transmite la iglesia, que da la iglesia, ¿lo dejamos como opcional? Y es una obligación. Exactamente. Entonces, reitero, partimos de la base de instruir, de formar, de alentar, de motivar acerca de las cosas de Dios. Pero habrá momentos también que será una obligación espiritual de ellos, mientras estén en casa, mientras sean menores de edad, así como otras obligaciones también, que así ellos no quisieran, tienen que cumplirla por ser menores de edad y estar bajo dependencia de los padres. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de una pareja primeriza cumplir con sus obligaciones cuando tienen un bebé por primera vez sin la ayuda de nadie? Bueno, estamos frente a una sociedad, o rodeados más bien,
ahorita de muchísima población de venezolanos. Y realmente esta pregunta viene bajo ese marco. Sus familias están allá, ellos están acá, solos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros compartir? Bueno, la crianza es de dos, ¿verdad? Papá y mamá. Aunque normalmente el papá pasa más horas por fuera, la mamá. Esta bebé todavía es una bebé un poquito pequeña, entonces son de los que se despiertan de noche, todo eso. Yo pienso que hay que llegar a acuerdos, hay que compartirse esa crianza, porque sería muy mal que el esposo durmiera toda la noche y nosotras como mamás despertándonos y luego al otro día pues empezar también a hacer nuestros quehaceres. Entonces cuando desde el comienzo nosotros hablamos, dialogamos, hay también esa confianza, pastor, porque yo he visto a veces que las mamás piensan que ustedes no son capaces de dar un tetero, que ustedes no son capaces de cambiar un pañal, que todo lo van a hacer mal, que no alce el niño así. Entonces yo pienso que eso choca a ustedes como hombres y dirán, bueno, entonces todo que lo haga la mamá. Pero yo pienso que es de hablarlo, de dialogarlo, y tiene que haber una crianza compartida, porque ahí dice cuál es la forma y qué debo cumplir y qué no debo cumplir. No, en el tiempo que tengan libre, ¿verdad? Porque finalmente los dos son padres. No, y definitivamente, o sea, nosotros tenemos la experiencia de 3 hijos y bueno, tuvimos la bendición de que los 3, gracias a Dios, no nos hacían trasnochar mucho, tenían sus horas específicas para despertar, pero creo que esto va más que todo para nosotros los hombres, de ser considerados también, y de que así como a nosotros nos toca ir a trabajar, al otro día cumplir un horario, tenemos obligaciones, también nuestra esposa, también la mamá. Entonces, eso puede ser compartido y dejar un poquito a veces ese machismo que es el que lleva a algunos hombres a no colaborar en este aspecto. Amén. Bueno, esta está un poquito larga, pero trataré de resumirte. Dice, quisiera saber la opinión en algo que está sucediendo. Esta persona tiene una hermana que ha quedado en embarazo, pero no tiene una relación estable. Adicional a eso, esa persona o esa hermana ya tiene un hijo de una relación fallida, que ha venido trayéndole muchos problemas a la familia. Bueno, en resumen, ¿qué dice? Ahora mi hermana está embarazada del supuesto amigo, entre comillas, y quiere vivir con ese bebé que va a llegar, más su hijo, más su pareja, en la casa de mis padres. Y esta pregunta dice, los demás hermanos hemos salido porque hemos entendido que nos casamos y tenemos que irnos de la casa de los papás. Será una herencia, pero si los papás se demoran en morir, pues ¿cuándo llega la herencia? ¿Cierto? Por ahora no. Entonces, ¿cómo manejar ese caso? Porque los hermanos dicen, no, señorita, usted no puede vivir ahí. Y ella dice, ¿por qué son malos? Yo tengo que vivir, puedo vivir. Tiene esa su derecho. casa me pertenece. Tiene su derecho. Lo que pasa es que estamos sobre un caso donde ella ha actuado por lo menos ya 2 veces de manera irresponsable, como varias chicas que creen que es estarse, y perdónenme lo que voy a decir, estarse acostando con el uno y con el otro, y que le estén haciendo chinitos, y entonces, como tengo allá donde vivir, y tengo ahí una familia que de alguna u otra manera me tiene que ayudar, entonces con base a eso se vuelven sinvergüenzas, ¿ve? Y triste y lamentablemente no son pocos los casos hoy día. Inclusive a veces mi esposa siempre me dice, temo que le vayan a hacer un chino a esa muchacha, ¿ve? Y casi siempre así resulta el asunto. Entonces, yo creo que sí hay que ponerle las cartas sobre la mesa a esta, bueno, ya no es señorita, ¿no? A esta muchacha, porque tampoco se le puede estar tolerando. Yo he pensado algo, ellos dicen ahora mismo, ¿verdad? En la carta que nos mandaron, se está generando un problema familiar. Pero el hecho que la dejen vivir a ella en la casa de los papás va a ser también un problema, o sea, un problema permanente.
Entonces, El también lo que decías es bien importante porque mira, y curiosamente me han escrito unos casos de cómo nosotros le quitamos la responsabilidad a esa persona por a veces como familia querer ayudarlo. Ese es el punto. Ay, no, que ya no es capaz con la niña, con el niño, y resulta que las personas tienen que volverse capaz. Me escribía alguien de Bogotá que me decía, yo me siento una mala madre. Ah, bueno, entonces vamos a empezar a trabajar en ser una buena madre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa niña la cría la abuela. O sea, Ahí lo es que donde vendría está a el pasar asunto. acá, lo que vendría a pasar en este Y caso. eso es lo que está pasando en muchos hogares. Entonces, tenemos a abuelos o otros familiares criando los hijos de unas muchachas irresponsables o unos muchachos irresponsables. Y entonces, no, como yo tengo a mi mamá ahí, tengo a mi papá ahí, entonces siguen en la sinvergüenzura y en la irresponsabilidad, tanto personal como sexual, y eso es lo que no se puede permitir. Eso es lo que, no, ellos tienen que hacerse responsables. ¿Ve? Que fue un error, pero pagué las cosas. Bueno, todo error tiene sus consecuencias. Entonces, ahí es donde hay que hacerles responsables. No digo que no se le pueda ayudar, no se le pueda dar la mano, pero ya hacerse cargo de la crianza y de todos los demás o principales aspectos de lo que tiene que ver con la crianza y la responsabilidad económica, yo no estoy de acuerdo. De hecho, y este punto lo aprovecho también para algo que siempre he insistido, el principio bíblico es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mire que la relación de matrimonio inicia con un dejar la casa paterna, materna. Esos casos donde siguen viviendo con los papás, donde viven con otros familiares que no son el núcleo familiar. No, eso es para problemas, siempre es para conflictos. Yo sé que a veces se presenta lo del asunto de la necesidad económica, sobre todo en este tiempo de pandemia, y amén, ok. Que porque están empezando, ¿no? Exacto. Pero a veces se quedan ahí los 20 años de matrimonio. Claro, porque de todas maneras son ahorros económicos que se hacen. Pero no, porque entre otras cosas, el poder nosotros organizarnos como nueva familia, pues eso trae el reto, el desafío de progresar, de proyectarnos a tener algo propio y sobre todo pensando luego en nuestros hijos. Bien, siguiente pregunta. Pastora, ¿cómo se deben manejar las finanzas si los dos trabajan? ¿Debe la mujer entregar al esposo, que parece que este es el caso, que el marido le exige a ella que para cubrir los gastos del hogar le debe entregar todo lo que ella gana? Bueno, con esa pregunta me estaba acordando de lo que pasa en el huerto, ¿no? Porque en el huerto el Señor forma a Adán y dice que lo saca del huerto para que labre, para que cultive. O sea, de una vez el Señor le pone trabajo. Caso diferente a cuando el Señor nos forma a nosotras, nos forma es para ayudar. Sí. Sí, o sea, no que estemos en un segundo plano o no que la esposa no pueda trabajar, pero es que la principal responsabilidad ahí, tal cual como el Señor la marca, es ustedes afuera, nosotros dentro. ¿Sí? Muy bueno. O sea, mi mayor tarea, es lo que yo entiendo, es mi casa, son mis hijos. Herly puede trabajar. Eso va en contra del concepto moderno de la mujer, ¿no? Sí, Del feminismo. Claro, porque ahora entonces estamos en igualdad, bueno, en fin. Pero ya esta pregunta que no nos habla si se debe, si no se debe trabajar, si no es la platica. Imagínate que yo trabajara y tuviera que darte toda la plata. ¿Qué es lo que le pasa a la hermana? Entonces, Sí. nosotros hablando, tú me dices, no, yo asumo todo y podemos llegar a acuerdos económicos. Entonces, que yo pague ciertas cosas, ¿verdad? Pero la mayor carga la debe sentir el varón. Por supuesto, es que la palabra de Dios lo establece claramente en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, refiriéndose a su familia, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire qué tan dura es la palabra con respecto al hombre irresponsable que no asume los gastos del hogar.
Cuando se presenta una crisis como la que estamos viviendo a veces, que pierden su empleo y la mujer puede mantener su empleo o consigue la esposa un empleo. Bueno, ya esas son circunstancias diferentes, pero que nosotros los hombres como cabeza de hogar, es que el ser cabeza de hogar no es simplemente para mandar, como algunos lo toman, no, es de proveer y proteger la familia. Ahí a nosotros nos toca, ya si la esposa tiene su trabajo y ella quiere ayudar con algunos gastos del hogar en acuerdos que se lleguen, ok. Pero eso de irle a entregar todo el dinero al marido para cubrir todos los gastos del hogar, no está bien. Yo creo que aquí están retrocediendo y vuelven otra vez a escuchar esto tan importante de la tarde de hoy. Entonces queda claro, llegar a acuerdos, pero el hombre es el responsable. Te leo la siguiente. Dice, ¿está permitido casarse entre primos? ¿O un hombre casarse con la cuñada después de haberse muerto el hermano o el marido de esta? Como si no hubieran mujeres, ¿no? Y habiéndole quedado heredero al muerto. Bueno, son dos preguntas en una. Primero, el matrimonio entre primos, que en nuestra cultura o en nuestro medio se está volviendo, no diría yo común, pero sí se están viendo muchos casos, inclusive los estamos viendo dentro de la iglesia. Llegan así, o sea, porque llegan ya a la iglesia casados o viviendo en unión libre entre primos. ¿Qué dice la Biblia? Específicamente la palabra de Dios no hace referencia al caso de primos, pero en Levítico 18, 6, inicia para luego hablar de diferentes relaciones que Dios no está de acuerdo entre parientes cercanos, pero inicia con este versículo, con esta base: ningún varón se llegará a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Pregunto, ¿el primo o la prima es pariente cercana o lejana? Cercana. Es cercana. Y me preocupa muchísimo. Porque es la hija de mi tío, ¿eh? No, me preocupa muchísimo la siguiente, porque es como si estuvieran viviendo ese caso, ¿no? Sí, eso es lo más probable. Quiere casarse con la cuñada porque el hermano se murió. Pero imagínate que hayan hijos ahí. Entonces, bueno, primero era el tío, ahora es su papá. O sea, el conflicto que empieza a haber de roles ahí dentro de la misma familia. Y la verdad digo que como si no hubiera más mujeres, porque me parece terrible eso. Y nosotros podemos también hablarlo, o bueno, lo estás mostrando bajo la luz de la palabra del Señor, pero si ya vamos a la ciencia, si vamos a lo médico que se recomienda, la salud a lo también, genético. Perfectamente, la salud también te dice no hagas eso, porque vamos a tener muchos alelos compartidos y al hacer esa mezcla... Tú te conoces bien por ser bacterióloga. Amén. Al hacer esa mezcla que hay genética, pueden empezar los síndromes. ¿Qué son los síndromes genéticos? Es cuando hay una alteración, cuando una simple proteína se vino de más y se pegó en un gen. Ahí ya hay. Por lo menos el que es muy conocido, el síndrome del Down. En el par 21 tenían que haber 2 y ya no hay 2, sino hay 3, una trisomía. Entonces, qué delicado también es eso, que a veces no se mira en esos aspectos. Sí, o sea, no es recomendable si ya están conviviendo, si ya se casaron, ya tienen hijos, bueno, ya ahí no hay nada que hacer. Pero por principio bíblico no es lo recomendable. Acerca de eso de casarse con la cuñada, estaba viendo que eso era una costumbre en la ley judía, que esa pregunta se la hacen al Señor. En Mateo 22, sobre verso 23 en adelante, dice: aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano.
Mire este caso, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Oiga, pero esta mujer también, oiga que sí, tenía el hígado Qué manito. brava, oiga. Y entonces era una costumbre de la ley, pero no que sea una obligación en nuestro tiempo. Y lo que tú decías, no creo que sea tampoco lo más recomendable en ese caso. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo manejar el tema de la tecnología en el hogar? Principalmente con los hijos. Tú tienes un programa de Hablemos de Familia que lo recordaba con esta pregunta. Gracias. Del niño tecnológico, que a propósito lo recomendamos, debe estar ahí en Esto, Hablemos de sí. Familia. Y estoy a punto de volver Oiga, amén, a qué mis bendición. amigos del Instagram. Bueno, pero- este es como un Hablemos de Familia, ¿no? Sí, pero yo te invitaré bajo un marco totalmente diferente porque los sábados en la tarde estoy de mamá con Oliver. Ok. Por eso no lo he podido retomar. Bueno, a esta pregunta hay un libro muy bonito que me regalaron donde el autor lanza la siguiente pregunta. Yo te la hago, igual la gente la va a pensar allá. Es, ¿la tecnología une la familia o aleja la familia? Qué bueno. ¿Sí? Esa pregunta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar la tecnología? Pienso que la tecnología es como cualquier otro parámetro o hábito que haya en nuestra casa. O sea, todo tiene que ser supervisado, las cuentas de nuestros hijos. Yo no sé por qué a veces, pastor, bueno, yo no sufro de eso y ya creo que no sufriré, pero a veces nació el bebé y ya se le hizo la página en Facebook. Sí, imagina usted. Es sin nacer. Sí, entonces no me parece, yo creo que hay tiempos para eso. Debemos hacer unas charlas preventivas. Yo me acuerdo el día que me senté con Keylor y le dije, bueno, mira, la pornografía es esto, no te dejo tener Facebook porque realmente, o sea, Instagram tampoco, pero ese así afán que uy, no, y que toca y que es Las redes sociales. obligatorio. Entonces, ¿cómo se debe manejar la tecnología? Se debe supervisar, se debe controlar. Nosotros debemos tener acceso a todas las claves. Los aparatos digitales no deben estar en los cuartos de los muchachos, mucho menos en las noches. Porque los mismos chicos vienen y me cuentan, ¿qué días hablaba con una niña que me decía, no me puedo dormir? Y mi novio me cuenta y me lee cuentos. ¿Sí? ¿Qué cuentos? Entonces, imagínense, nosotros tenemos que controlar la tecnología. Porque Claro. a veces creemos que porque no han salido de casa y ahora que estamos viviendo, no, es que él es un chico sano. Pero ¿de qué se está alimentando? La dieta no es solamente la dieta de lo que comemos, sino es la dieta también de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros estamos escuchando. Ahora que está tan de moda todos los influenciadores, bueno, todos estos youtubers, todas estas personas. Entonces, qué importante es entender nosotros que sí, estamos en una era digital. Tenemos un bebé y le damos un celular, él aprende muy rápido todo, ya no hay que explicarle, ¿verdad? Se dice que son los nativos, o sea, que nacen con eso, pero que es tan importante nosotros filtrar, cuidar, dar las indicaciones, decirles, ¿verdad? Que todo lo que encuentran en las redes no es bueno, que todo no es cierto. Claro. O sea, nosotros hacer primero una educación frente a eso. Y establecer límites. Sí, claro. Y eso de establecer límites incluye el asunto de horas también, el tiempo que se les va a permitir. Mire, la otra vez leí que la Organización Mundial de la Salud establece un parámetro para menores, creo que es para chicos menores de 6 años. Dice que deben estar frente a las pantallas durante el día, hora y media. Y ellos sacan récords porque obviamente este artículo que me lo leí pues es de familias estadounidenses, como nomás un chico que dura 3, 4 horas al día, a la semana, ¿cuánto va a representar eso al mes, al año? Y las estadísticas están mostrando que los chicos están pasando años frente a la tecnología cuando ya cumplen 15, si empiezan desde cuando tienen 2, 3 años, que realmente es lo que uno ve, ¿verdad? Ahora ya para el bebé no está los juguetes, lo palpable, sino el celular. Y yo pienso que ahí hemos pecado mucho a veces nosotros como papás,
porque queremos es que entretenerlos, queremos es que nos dejen también a nosotros. Para estar nosotros tranquilos, dicen. Sí, pero debemos nosotros también supervisar hasta cuando estén en lo digital, ¿verdad? Porque hay juegos, hay muchas cosas que no son dadas para ellos, mucha violencia. Y entonces ellos empiezan a hacer, ¿verdad? Ahí, a recibir todo pasivamente. Entonces, qué peligroso es esto. Lo otro es también que a la hora de comer, como familia, de sentarnos a comer, de una salida en familia. Como lo hicimos que días y lo vamos a seguir haciendo. Que nadie utilice celular. Comenzando dando el ejemplo, porque nosotros tenemos que comenzar a dar el ejemplo como padres. Entonces, tienen que haber reglas, o si no, como dijo alguien, se nos mete el diablo a la casa por las redes, por internet, y va destruyendo la unidad familiar, va destruyendo la armonía, y va metiéndose toda clase de pecado, de inmoralidad, de perversión. Entonces, tiene que haber supervisión, tiene que haber límites, tiene que haber control de tiempo y tiene que haber, por supuesto, la orientación de explicarles el porqué. Y debemos entrar a revisar. Yo le digo, Cinti, supervisión. Ay, mamá, no, porque ahora es con huella, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para clonar la huella y poder entrar al celular de los hijos? Pero es tan importante, o sea, esta pregunta me preocupa a mí muchísimo, la verdad. Porque sí, es un tema de mucha actualidad y de mucha preocupación también. Porque hay papás que no puedo supervisar porque yo no tengo Facebook. Entonces, imagínate que yo me he encontrado casos donde es el amigo, los primos, los tíos que le dicen, mira lo que está montando tu hija. Y tuve el caso de una niña orientada al lesbianismo porque todo lo que montaba en su página pues era de eso, pero la mamá no sabía. Entonces, qué importante es nosotros poder controlar eso y decirle, o bueno, dígame cómo es, o yo me siento con usted. Yo pienso que no debemos dejar pasar nada por ahí. Ahí está una brecha generacional, porque los padres por lo general somos del siglo XX, que todavía la tecnología no se había desarrollado tanto, y estas nuevas generaciones son siglo XXI. No sé cómo se le está llamando a estas generaciones del siglo XXI. No, a esta lo que yo te decía, ya si hablamos de la era digital, se le llaman los nativos digitales. Sí, o sea, está unido realmente a eso que estamos. Y alguien le llamó nosotros también los esclavos del siglo XXI, porque son esclavos de la tecnología y prácticamente la tecnología, o sea, hay que aclarar, no es que sea pecado en sí, sino el uso que se le da, igual que el televisor, igual que cualquier otro objeto. Es el uso que se le da. Y recordando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, controlar de ninguna. Creo que ese texto es clave para concluir esta pregunta. Bueno, te leo la última. Dice, ¿cómo es la manera correcta de disciplinar a los hijos en la actualidad? Dado que las leyes no permiten el castigo físico y el padre puede ser demandado. Sí, nos enfrentamos a estas leyes hoy día que hay que decirlo también. Varias de las leyes que están saliendo en nuestros países son leyes que provienen de jueces, magistrados o congresistas que son librepensadores, que se llaman, liberales en su modo de pensar. Y hay que decirlo también, algunos de ellos son también unos perversos, inmorales, que van contra todo principio y toda moral. Y entonces, bajo el pretexto, no es una ley y hay que cumplirla, entonces quieren obligarnos a cambiar la manera y la forma de educar, de criar y de formar a nuestros hijos. Y una de esas leyes que tiene sus pros y sus contras
es que no se puede castigar físicamente a los hijos. Y argumentan que eso lo que produce es trauma, que es violencia intrafamiliar. Y ok, estamos de acuerdo. La pastora tiene esa parte del asunto de... Cuando se corrige con ira. Exacto. Yo lo conversaba con el pastor ahora antes del programa y le decía, imagínate yo castigando con ira a un niño de 1 año, dándole por cualquier parte con la correa, por la cara. Mira que en el colegio yo me encontraba niños así con la boca reventada. Yo decía, esto no es un castigo, no es una corrección, esto es una crueldad. O sea, hay una línea tan delgada. Si yo corrijo con ira, físico, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo nosotros también como papás y como papás cristianos, porque me puedo escudir, no, estoy cumpliendo lo que dice Proverbio, la vara de la corrección, sí, pero ¿cómo la estás haciendo? Para saber si nosotros estamos corrigiendo bien o mal. Entonces, más adelante, cambió el hábito, dejó de mentir, ¿qué pasó? Porque si no corregimos mal, si siguió el problema en casa, algo pasó. Entonces, la crueldad, si no, yo le decía al pastor que el Señor creó partes para la corrección, las piernas, nuestra cola, ¿verdad? Pero ya cuando se le manda, imagínate una niña que quede con una marca en la cara, con una cicatriz, entonces a eso no se le puede llamar corrección. O el instrumento que se utilice para corregir también. Ir con un bate, una cosa de madera metálica. Por supuesto que no podemos estar de acuerdo. Mire lo que dice la palabra, porque hay mucho texto, seleccioné algunos nomás, acerca de esto de la disciplina. Y la mayoría está en Proverbios. Proverbios, por ejemplo, 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es que la palabra de Dios tiene los consejos acertados. Proverbios 23, 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Porque ahí está el punto a veces que no se corrige porque es que lo amo. No, la Biblia dice que si usted no corrige, no castiga, aborrece a su hijo. Mas el que lo ama desde temprano, porque es en los primeros años que hay que formar el carácter del niño. Nosotros hablábamos algo y decíamos, es que no solamente se debe corregir, o la única manera de corregir es con la varita, con la correa, ¿no? Ahí viene la parte. Bueno, entonces estábamos analizando y decíamos, bueno, traigámoslo a nuestros hijos, ¿verdad? Por lo menos cuando ya empiezan a crecer, sí, te puedes quitar la correa y pegarle a Cinti, pero a lo mejor eso ya no va a producir tanto efecto en ella de conciencia, de arrepentimiento. Y yo te decía que tenía, o que le enseñaba a los papás del colegio 3 maneras para corregir. Uno, la vara de la corrección. El otro, que es el quitar privilegios. Entonces, bueno, te íbamos a dar permiso de ir con tus amigas o de hacer esto, pero vamos a restringir el privilegio, vamos a restringir la salida. No vas a ir a vacaciones con nosotros. Imagínate el impacto que hace eso en un adolescente. Eso sí. Bueno, el derecho a propiedad. Ahora este celular es mío por 2 días, es tuyo, ¿verdad? Pero como pasó esto, como me di cuenta de esta mentira, como vi esto en tu perfil de Facebook, entonces ahí es donde nosotros también debemos analizar, bueno, ¿cuántos años tiene mi hijo? ¿Cómo realmente lo puedo corregir? Porque está el derecho de propiedad, está el quitar privilegios y está pues esta corrección que estamos hablando, que es la vara de la corrección. Sí, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y aquí viene el consejo, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, esto le da disciplina. Creo que hay que evitar definitivamente ir al abuso en la parte física, y más bien utilizar lo que la pastora acaba de sugerir. Eso les va a doler más, sobre todo acabamos de ver la parte tecnológica. Ahora, eso los va... a medida que van creciendo, sí, porque si alguien me dice, tengo un niño de 3 años, ¿cómo
le diría, aplica la varita de la corrección. Lo que pasa es que a los 3 años se nos hace difícil meter a ese chico a la piecita, bajarle su pantalón, darle unas palmaditas. Exactamente, pero considero que a medida que van creciendo hay otras maneras. O sea, siempre los chicos van a necesitar disciplina y límites, y eso lo tienen que hacer el papá y la mamá, porque ellos solo tienen un papá y solo tienen una mamá. O sea, la corrección es de nosotros y de nadie más. Sí, o sea, mis amados y estimados padres, si no corregimos a tiempo, si no tomamos las medidas disciplinarias con nuestros hijos en sus primeros años, ya después va a ser muy difícil enderezarlos. Ese es el dolor, la tragedia que están viviendo muchos padres con sus hijos. Se descuidaron en la disciplina, en la corrección, dejaron pasar las faltas sin tomar los correctivos, y los muchachos se les volvieron unos delincuentes, drogadictos, y ya ahora entonces están llorando y lamentando lo que se debió haber hecho en los primeros años. Se dice que en los 5 o 6 primeros años. Hasta los 9, dicen los libros, hasta los 9 tienes para formar el carácter de los hijos. Ya de ahí para adelante es muy difícil, muy complicado. Lógico, tenemos la ayuda de Dios, el Evangelio que cambia y transforma, pero estamos hablando de la parte que nos corresponde a nosotros como padres, y es corregir y disciplinar a tiempo. Ninguna disciplina, dice Hebreos 12, parece ser causa de gozo, ninguna. Y de hecho, recuerdo aquel día, hace poquito, ¿no? Estos días, Oliver, que tú lo corregiste, lo disciplinaste, y entonces decía en voz baja, ya no te quiero, y repetía cada rato eso. Entonces, lógico, ellos se ofenden. Ellos a veces creen que es que uno no los quiere porque los está corrigiendo, pero es lo contrario. Y como decía mi madre, a quien le agradezco su manera de corregir, porque ese cuento de que no, que si se corrige, si se les aplica a veces la vara de manera correcta, por supuesto, y prudente, se van a traumatizar, ¿no? Pues traeríamos nosotros locos en un manicomio hacía rato. Con la vara que a nosotros nos dieron. Me dieron muchísima correa. Y sé que me está viendo ahorita. Él le da risa. Pero mucha correa me dieron. A mí no me aplicaron ninguno de los otros. Ninguno de los otros me aplicaron, sino era correa y correa. Y no, claro. Pero mire, uno agradece a los padres, en este caso mi madre, que fue la que más aplicó la disciplina en la casa, porque por su carácter y todo siempre se paró firme a castigar y a corregir. Si no hubiera sido así, estoy seguro que hoy no estarías aquí, hoy no estaría aquí orientando, aconsejando y dando testimonio de que valió la pena esa manera y esa forma de corrección. Que cometían abusos, claro, que son los que debemos evitar nosotros, pero que sin duda alguna, siguiendo ese principio bíblico de que la vara de la corrección, como dice Proverbios 22:15 para terminar, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Nunca olvidemos eso. Ese autoengaño en que caen algunos padres, no, que mi hijo es un santo, mi hijo es un angelito, le dije a alguien, pero caído. Un angelito pero caído. Te voy a decir algo, no le enseñamos a mentir a los hijos. ¿Y por qué mienten? Ahí yo me acuerdo de ese proverbio, o sea, siempre lo malo está como ahí, ¿verdad? Claro, claro. Dice, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces, la palabra de Dios no se equivoca. Y bueno, esperamos que esta sección haya sido de bendición, de edificación para todos ustedes. Aclarar que habían unas preguntas de intimidad, esas preguntas de la vida íntima, lo hablamos el viernes. El viernes en la noche de parejas. Entonces, por eso no contestamos estas preguntas que tenían que ver más con las parejas. Palabras finales, pastora, de consejo a padres, esposos, bueno, y a los hijos también, porque
Los hijos también tienen parte de obedecer y someterse a sus padres, ¿no? No, pienso que cuando nosotros como cristianos estamos o vinculamos más bien, que es lo que el Señor nos ha venido recalcando en todo este mes de la familia, al Señor en nuestra labor, en nuestros roles como padres, en nuestros roles como hijos, pues vamos a tener hogares bendecidos. No podemos saltarnos la manera, ¿verdad? O el cuadro, los padres arriba, los hijos aquí. Eso nos habla de honrar, nos habla siempre de ojalá, chicos, ustedes resalten lo bueno de nosotros. Vamos a tener errores, pero ojalá resalten lo bueno. Y papá y mamá, saber que con la ayuda de Dios es posible. Porque hay gente que dice, este chico se me salió de las manos. No, no se nos va a salir. Y vamos a poder ser papá y mamá en todas las etapas de nuestros hijos. A los hijos, que tal vez no hubo preguntas sobre eso, pero la palabra de Dios en Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra, nunca lo olvide, hija, hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tus padres, aunque hayan cometido errores, aunque se hayan equivocado. Siguen siendo tus padres, lo serán siempre. Igual, los hijos seguirán siendo nuestros hijos siempre. Si cometan los errores que a veces no quisiéramos y que duelen a todos. Nunca se es ex padre, ¿no? Ni nunca. Ex hijo. Sí. Se habla de ex esposo, pero ese otro término no existe. Ese cuento de yo no soy tu hijo, yo no soy tu hija, eso de labios para afuera porque la realidad es otra. O yo no soy tu papá, yo no soy tu mamá, también, palabras solamente. Entonces, vivimos un tiempo de crisis familiar definitivamente. Hay enemigos contra la familia que el mismo diablo, el infierno está levantando en este mundo. Cada vez vemos más enemigos del matrimonio original creado por Dios entre un hombre y una mujer. Y por más que nos digan intolerantes, retrógrados, pasados de moda, seguimos creyendo en el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer, que es lo que trae felicidad. No hay nada malo en amar, ¿no? Porque en eso se escudan. Estamos amando. No, la palabra de Dios es clara, categórica, y aquí seguimos defendiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer tal como Dios lo creó desde el principio, que es lo que trae bendición al hogar, a la familia y a la sociedad. Oremos, pastora, por los hogares, oremos por los esposos, oremos por los hijos, oremos por las familias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Aleluya, sí, Señor. Ahora mismo sé que hay familias que han estado todos, Padre papá, celestial, mamá, hijos conectados viendo esta programación. Ministra cada Y te hogar, pido, ministra Señor, cada que les ayudes. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres. Trae, Se dice Señor, que sabiduría, no aprendemos a ser orientación. papás hasta que no somos abuelos, pero con tu ayuda. Espíritu Te pido que Santo, traigas sanidad también a las familias. Si en algún momento como Trae papás hemos restauración abusado, familiar, Señor. hemos corregido, Ayúdanos hemos a dicho pedir palabras, perdón, a quita perdonar, esos Señor. momentos, Señor. Y te Sana pido las que también heridas. haya sujeción de parte de los hijos. A lo mejor hay Restaura, hijos rebeldes. Aquieta ahora el carácter de esos muchachos. Espíritu hijos Santo, mentirosos, ven a hijos que han cambiar, traicionado a la transformar, confianza a de papás. romper las Y te cadenas. pido, Señor, que las personas que no te conocen todavía, que hoy puedan ser En el nombre de parte, Jesús, que Señor. te hagan a ti, Señor, parte de sus familias. Así Así que te sea, pido Padre que vengas celestial. a vivir, Señor, a Hogares las que no te familias, conocen, a los Señor. corazones. Y que tú traigas, Venga, Señor, el Padre, gozo, la restauración, armonía. en el nombre Que de nuestra familia, Señor, como se dice esa frase, hogar, dulce hogar, realmente Padre venga celestial. a ser, Señor, un entorno hermoso para vivir, para descansar Señor y amado. para formarnos. Lo creo, Señor, que tú estás con nosotros y que sea, esta Padre es una celestial. tarde de bendición para las familias, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pastor, hablemos de familia pronto, ¿no? Sí, pastor, con la ayuda del Señor. No voy a tener el en vivo, el Instagram como lo venía manejando los sábados,
pero voy a abrir un momento, o más bien voy a invitar a que las personas me hagan, es que se me vino la idea de esto, me hagan preguntas. Y semanalmente voy a responder una de esas preguntas, tal vez será algo de 5, 8 minutos y lo montamos ahí en el Instagram de Hablemos de Familia, pero vamos a seguir formando familias. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar en nuestra transmisión. Recuerde que estamos todos los domingos en este horario, 5 de la tarde, en la mañana en la transmisión del culto en directo desde la iglesia de la 22 a las 8:30 de la mañana, los martes los cultos de oración a las 7 de la noche y jueves el culto de estudio bíblico. Nos queda todavía una semana de este mes de la familia, que lo volveremos a repetir en el segundo semestre para septiembre. Vamos a hacerlo, para amor y amistad volvemos todo el mes porque tenemos un montón de temáticas aquí que no quedaron pendientes. Así que un gran abrazo, que Dios bendiga su hogar, su casa y bendiciones para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde.